Hoy vamos a hablar sobre los cambios que han tenido los seres vivos y el medio natural con el paso del tiempo, así como de la importancia que tienen los fósiles para conocer cómo era la vida en el pasado. Primero vamos a hablar sobre la estratificación, que es el proceso mediante el cual se forman las distintas capas del suelo de la Tierra, también llamados estratos. Un sedimento es la acumulación de material sobre la superficie de la Tierra. ¿Te has preguntado cómo eran los seres vivos que existieron hace miles o millones de años? ¿Los animales y plantas de ahora son exactamente iguales a los que existieron hace miles o millones de años? La respuesta es no, no siempre han sido iguales. Los seres vivos y el medio ambiente han cambiado lenta y constantemente con el paso del tiempo. Algunos seres vivos tuvieron que desarrollar nuevas características en su cuerpo para poder sobrevivir a las condiciones del medio ambiente en que habitaban. ¿Cómo sabemos actualmente que hubo cambios en los seres vivos y en el medio ambiente? Gracias a los fósiles. Algunos de los organismos que vivieron en otra época, al morir, quedaron en la superficie terrestre y, con el paso del tiempo, quedaron cubiertos por varias capas de sedimentos, tierra y otros organismos que los preservaron. ¿Qué son los fósiles? Son restos, huellas e impresiones que dejaron algunos organismos, como plantas y animales que vivieron hace miles o millones de años. Para ser considerado un fósil debe de tener al menos 10.000 años de antigüedad. Se le llama yacimiento a los grandes depósitos de huesos fósiles. En un sedimento fino, un poquito más ligerito, como en el que se encuentra al lado de un río, la impresión del fósil será de mayor calidad, es decir, más detallada. Sin embargo, en una superficie sólida y dura, la impresión del fósil será de menor calidad o con pocos detalles. Algunos fósiles pueden ser tan precisos que es posible notar partes duras como los corales, las conchas, huesos y vértebras, o las partes blandas de hojas, tallos, semillas, músculos, piel o plumas de las aves. Si los fósiles quedan atrapados entre las capas de la Tierra, ¿cómo es que son descubiertos? Por el movimiento de las placas tectónicas, la erosión del suelo o excavaciones de paleontólogos y geólogos. Miren, los fósiles, al ser cubiertos por diferentes capas de sedimentos o estratos, con el paso del tiempo esos estratos, ya debido al agua o al viento, se van quitando, se van desgastando de manera que pueden quedar descubiertos, como ya lo vimos en el video, y es así como se descubren. Hay veces en que los paleontólogos y geólogos hacen excavaciones específicas y puede que encuentren algo, puede que no, o la misma erosión del suelo los va dejando al descubierto y alguien que va pasando por ese camino, por ese lugar, los encuentra. ¿Qué sucede cuando se encuentra un fósil? Bueno, lo primero es que se descubre, ya sea que alguien por error lo haya visto o que intencionalmente se haya ido a excavar en esa parte. Entonces, se descubre el fósil. Ese fósil, cuando es posible, se lleva a un laboratorio para estudiarlo y obtener información de ese organismo. ¿Cuál es la información que podríamos obtener de un fósil? Bueno, ¿en qué ambiente vivió? ¿Cómo era su cuerpo? ¿Qué comía? Y también podemos comprender cuál podría ser la causa de su extinción. A ver, ¿cómo podemos saber en qué ambiente vivió? Bueno, si encontramos un fósil que tenía a lo mejor alguna parte similar a escamas o aletas, pues podríamos decir que ese organismo que se encontró vivía en el agua. O si encontramos un organismo que tenía un pico muy largo, que al parecer tenía algo como alas, que tenía garras, bueno, pues podríamos decir que era un organismo que volaba y que se encontraba donde había muchos árboles y por eso tenía garras para poderse sostener. ¿Cómo era su cuerpo? Pues con los fósiles podemos describir cómo era, si tenía garras, si no las tenía, si tenía muchos huesos, si tenía pocos,
si tenía un caparazón, si tenía una concha, etc. ¿Qué comía? Se ha descubierto también heces de los animales, de los seres vivos que han sido fosilizados, y al estudiar esas heces se ha descubierto qué es lo que comían ciertos organismos. También podemos comprender cuál podría ser la causa de su extinción. ¿Por qué? Porque si vemos a lo mejor o si se descubre un fósil de un organismo que probablemente no tenía pelaje o que sus dientes eran muy pequeños, pues nosotros podríamos decir que al no tener pelaje y que en ese momento de la historia hacía mucho frío, podríamos decir que ese ser vivo, que ese organismo se extinguió porque no pudo adaptarse o no pudo protegerse del frío. Sin embargo, si vemos que había un organismo con dientes muy pequeños, pues podríamos decir que esos dientes muy pequeños no le Es por eso que ayudaron les dije a al poder principio del video alimentarse que y es los por eso que organismos que fueron existen ahora muriendo. no eran iguales a los que existían hace mucho tiempo, porque con el paso del tiempo y debido a las condiciones climáticas y del medio ambiente, tuvieron que adaptar su cuerpo para poder vivir en ese momento. Es por eso que se dice que estos organismos han tenido que evolucionar